¿Cómo está la iglesia? ¿En Cristo? Amén. ¿Quién me hace favor de picarle ahí a la cámara para que empiece a grabar? ¿Ya? Perdón. ¿Cómo está la iglesia? ¿Sí se gozaron? Yo los veo muy apagados hoy, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo con ustedes? Gloria a Dios. Vamos a orar para que sea Dios quien tome el control de esta palabra que se va a compartir en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel y verdadero. Bendito Dios Todopoderoso, te pedimos que en esta hora hables a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea ministrándonos en esta mañana, Señor. Que tu palabra sea limpiándonos, preparándonos para toda buena obra, amado Dios Todopoderoso, santificándonos, bendito Padre Celestial. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos permitas poder entender, discernir en nuestro espíritu, Señor, la palabra que vas a impartir, amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, gloria a Dios. Vamos a... Mira, hermano, quiero que me acompañes a una cita bíblica que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo luchaba y sufría dolores de parto a fin de que el evangelio resplandeciera en la vida de las personas. Amén. ¿Sí estamos aquí, hermanos, o no? ¿O me espero a que terminen? Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, sufriendo dolores de parto para que a la gente, hermano, a la gente que no había conocido del Señor, le resplandeciera la luz del evangelio. Y dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimemos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y aún así, nuestro evangelio está encubierto, entre los que perecen está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Tú te das cuenta, hermano, el día de hoy, por qué la gente no tiene interés en las cosas de Dios? ¿Tú te das cuenta, hermano, por qué el día de hoy la juventud no tiene interés en las cosas de Dios? No es porque no quieran. Dice Pablo, hermano, que a ellos no les ha resplandecido la luz del evangelio y por consiguiente
caminan en oscuridad. Y toda persona que camina en oscuridad vive sufriendo. Toda persona que camina en oscuridad, hermano, vive cometiendo errores, regándola. Y muchas de las veces, hermano, la consecuencia es irreversible. Dice Pablo que a la gente, porque él está hablando, hermano, de la gente inconversa. Gloria a Dios, hermano, y tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que estar gozosos porque en algún momento, hermano, a nosotros nos resplandeció la luz del Evangelio. Y el día de hoy no caminamos más en oscuridad. El día de hoy, hermano, sabemos cómo dirigirnos en este mundo oscuro. ¿Y sabes por qué yo empiezo a predicar así, hermano? Porque el día de hoy, hermano, tenemos que estar conscientes de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Tenemos que estar conscientes y tenemos que creer en la palabra de Dios, de que son tiempos finales, de que son los últimos tiempos. ¿Quién ha visto las noticias desde toda la semana pasada? ¿Sí supiste que Israel fue atacado? ¿Y sí sabes que Israel es el reloj profético, hermano? ¿Sí sabes que todo lo que sucede en Israel afecta al mundo entero? ¿Y sí sabes, hermano, que la nación de Israel es el reloj profético? Y lo que ocurre en Israel, hermano, a nosotros los que hemos conocido de la palabra de Dios, nos damos cuenta a cuánto estamos, hermano, de la venida de Cristo. Porque no es, este conflicto, hermano, no es por territorios, no es por poder, sino es algo profético. Y la Escritura dice, hermano, que en los últimos días la nación de Israel iba a ser atacada. Y me duele decirte esto, hermano, porque nosotros sabemos que la nación de Israel es el pueblo elegido de Dios. Y me duele decirte que Israel no va a ganar la guerra. Israel va a ser derrotado, hermano, porque está escrito y se tiene que cumplir. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que lo que está sucediendo ahorita, hermano, en Israel, ya no va a parar. ¿Qué sigue después de guerra, hermano? Viene el anticristo. Y estamos a nada, hermano, de que este hombre de maldad se haga manifiesto en la tierra y implante su gobierno y empiece la persecución y todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces es importante que nosotros reflexionemos, hermano. Dice el apóstol Pablo, deja de vivir como si estuvieras dormido. Deja de vivir como si estuvieras dormido. Tenemos que despertar, hermano. Acuérdate, las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes, 5 insensatas. Las prudentes, hermano, entraron a las bodas del Cordero. Las insensatas se quedaron en la gran tribulación. Entonces, el día de hoy, hermano, yo te quiero hablar de la búsqueda de la voluntad de Dios. En todo el universo, hermano, existen 3 voluntades. En el huerto del Edén, hermano, tú solamente vas a ver 3 voluntades. La voluntad de Dios, la voluntad de Satanás y la voluntad del hombre. El libre albedrío, ¿verdad? Y por lo regular, hermano, el hombre
Cuando come del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal y se aparta de Dios, hermano, en ese momento el hombre deja de buscar la voluntad de Dios, deja de vivir conforme a la voluntad de Dios y empieza a vivir conforme a la voluntad de Satanás y empieza a buscar vivir conforme a su voluntad. Y dice Mateo capítulo 6, versículo 33, por esta causa, hermano, dice Mateo, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nosotros hemos entendido, hermano, esta escritura mal, porque creemos que buscar el reino de Dios y su justicia es que yo me la pase orando, que yo me la pase ayunando, que yo venga y me congregue, que lea la Biblia. Pero esos son hábitos espirituales que tú tienes que ir adquiriendo, hermano, así como cuando te cepillas los dientes 3 veces al día, como cuando te bañas, ¿verdad? Como cuando tú te vas y te cortas el pelo, te lavas las manos, esos son hábitos. Pero el congregarse, leer la Biblia, el ayunar, el orar, son hábitos espirituales. Y el hecho, hermano, de que tú lo hagas no quiere decir que tú estás buscando el reino de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia, tiene que ver con que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia, hermano, es estar dispuesto a yo dejar de buscar hacer mi voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque a eso fuimos llamados. ¿Por qué el pueblo de Israel en el desierto, hermano, lo único que hacía era dar vueltas en círculo? Cuando su caminar solamente iba a durar 40 días, hermano, y se convirtió en una peregrinación de 40 años, por no buscar hacer la voluntad de Dios. Porque ellos eran rebeldes y le decían a Moisés, mejor nos hubieras dejado en Egipto, aquí no hay que comer, aquí no hay carne, allá de menos había carne, allá de menos había un lugar donde si yo me moría me entierran. Y empiezan a renegar, hermano, en contra de Dios y empiezan a dejar de hacer su voluntad a tal grado, hermano, que terminan haciendo un becerro de oro. Y por esa causa, hermano, dijo Dios, 40 años. Amén. Entonces, buscar el reino de Dios, hermano, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con buscar la voluntad de Dios. El reino de Dios, hermano, es la realidad de Dios. El reino de Dios es Cristo. Y le decían los discípulos al Señor, Señor, dinos cuándo va a ser establecido tu reino. Y les dice Jesús, tanto tiempo he estado con ustedes, ¿sí? Y aún no saben que el reino de los cielos está entre ustedes. Gloria a Dios. Entonces, Cristo es el reino de los cielos, Cristo es la realidad de Dios, hermano. Amén. Y la realidad de Dios, la vida de Dios, el día de hoy está en la iglesia. Cuando tú vienes a Cristo, hermano, Dios establece su reino en ti. Amén. Dios estableció su reino en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, amén. Es decir, buscar las cosas del Padre,
Y como recompensa, hermano, cuando tú buscas el reino de Dios, cuando tú buscas la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, Dios te va a recompensar. Como recompensa, Dios te da su reino, pero también te da su justicia. Y aparte te da todo lo que tú necesites. Ojo, te da todo lo que tú necesites, no lo que quieras. No te va a dar tus caprichos. Dios te va a dar lo que necesitas. Se va a ser añadido en el tiempo de Dios. Amén. Ayer hablábamos de algo por ahí con la hermana Cari, mi esposa, y decía, todo es en el tiempo de Dios. Entonces, Dios te da, hermano, conforme a tu necesidad. Amén. Ahora, para yo poder buscar el reino de Dios y su justicia, o para poder buscar la voluntad de Dios, hermano, yo tengo que ser introducido en su palabra. Amén. Tengo que ser introducido en la realidad que es Cristo. Tengo que ser introducido en la palabra de verdad y de justicia, la cual es las Sagradas Escrituras. Y dice el Salmo 119, 105, si yo, hermano, vivo en oscuridad, si a mí no me ha resplandecido el Evangelio de salvación, la luz del Evangelio, yo no puedo, hermano, buscar la voluntad de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Si a mí no me ha resplandecido la luz del Evangelio, hermano, es imposible que yo busque la voluntad de Dios. ¿Sí? Fíjate lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi senda, es decir, a mi camino. Entonces, dice el apóstol Pablo, el Salmo, dice que la palabra de Dios es una lámpara que alumbra mi camino. ¿Por qué la palabra de Dios es una lámpara y alumbra mi camino, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos que vivimos son oscuros, que hay pura oscuridad, hermano, y que necesitamos nosotros caminar con la palabra de Dios, hermano, para poder ver por dónde vamos caminando y no ir tropezando, no perdernos. Entonces, date cuenta, hermano, la importancia de la palabra de Dios en la vida de una persona. Es lo que te va a luzar. Imagínate tú cuando vas acá caminando en la oscuridad, hermano. ¿Cómo va uno cuando va en la oscuridad? Así, ¿verdad? A tientas, tropezando. Pero dice Salmo, se necesita la palabra de Dios para que puedas ver por dónde debes de caminar. Y los jóvenes, ahorita que están jóvenes, en estos tiempos tan difíciles, donde el sistema satánico demoníaco, hermano, está desviando a la juventud, necesitan la lámpara, necesitan la palabra de Dios para que puedan tomar buenas decisiones, para que puedan elegir una mujer un hombre correcto. Y el día de mañana
decían por ahí, te evites 30, 40 años de sufrimiento. Amén. Ahora, dice este salmo, hermano, nos muestra que la palabra nos alumbra en un mundo oscuro y corrupto. ¿Y qué significa esto, hermano? Que esta era, hermano, en la que vivimos es oscura, es corrupta y está gobernada por Satanás. Está gobernada por Satanás. Dice Romanos capítulo 13, versículo 12. Fíjate lo que dice Pablo, Dice Pablo, Romanos 13, 12. La noche está muy avanzada. La noche está muy avanzada y se acerca el día. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo tiempos oscuros, pero gloria a Dios porque pronto viene Cristo, hermano, por su iglesia. Se acerca el día. Y fíjate lo que dice Pablo, la advertencia que nos da: desechemos pues las obras de las tinieblas. Fornicación, adulterio, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, homicidios, disensiones, chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Pablo, desechen todo eso. Desechen las obras de las tinieblas y vistámonos, dice Pablo, vistámonos con las armas de la luz. ¿Por qué nos tenemos que vestir con las armas de la luz? Porque constantemente, hermano, estamos en guerra espiritual. Porque constantemente, hermano, la oscuridad te acecha. Y si tú no sigues las instrucciones que da la palabra de Dios, hermano, en ese mundo oscuro, corrupto, en donde Satanás, hermano, tiene el control, no vas a avanzar en tu vida espiritual. No vas a cumplir el propósito de Dios. La meta de Dios no la vas a cumplir. Dice Pablo, vistámonos con las armas de la luz. Amén. La maldad, hermano, se ha intensificado. En el Génesis, Satanás era una serpiente. En Apocalipsis, Satanás es un dragón. La antigua serpiente, el diablo, Apocalipsis 12. Esto quiere decir, hermano, que el poder de Satanás y la maldad se intensificó a tal grado que tú puedes ver cómo está el mundo, cómo se vive. Amén. Y precisamente, hermano, para nosotros no volver a eso, a vivir de esa manera, dice Pablo, vístanse con las armas de luz. Amén. Quiere decir que todo cristiano, hermano, o que la vida cristiana es una vida de batallas. La vida cristiana no es color de rosa. ¿Sí? Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Cuando yo no me había entregado por completo a Dios, hermano, toda mi vida tomé malas decisiones. Toda mi vida, hermano, desde joven empecé a tomar malas decisiones y empecé a regarla. Y eso me ocasionó mucho sufrimiento. ¿Sí? Y yo me sentía bien malo. Me sentía el más malo de mi barrio. ¿Sí? Y yo me sentía valiente, hermano. Y cuando yo vengo al evangelio me doy cuenta que era un cobarde, porque nunca
afrontaba mi realidad y todo el tiempo buscaba fugas. Y un día, hermano, cuando yo empiezo a conocer del Evangelio y leo una escritura que dice que el reino de los cielos solamente lo arrebatan, yo no entendía esa parte. Y conforme va pasando el tiempo me doy cuenta, hermano, que solamente, hermano, los valientes le hacen frente al mundo. Para venir a vivir la vida cristiana se necesita ser valiente. Porque una persona que es cobarde, hermano, no va a querer dejar su vicio. Una persona que es cobarde no va a querer dejar una relación tóxica, sus deseos, sus placeres. Y para que tú puedas dejar un deseo, un placer, necesitas ser valiente. El valiente no es el que anda armado, hermano, y anda haciendo y deshaciendo. El valiente es el que arrebata el reino de los cielos para que él y su familia sean salvos. ¿Sí? El valiente es hermano, el que no le importa cuántos problemas se vengan encima con tal de andar ganando almas. Su familia. Muchas de las veces, hermano, queremos que la gente cambie. Ay, yo quiero que mi esposa cambie, que sea diferente. No, que yo quiero que mis hijos cambien. Diría el Señor, cambia tú primero. Cambia tú primero. Sé ejemplo. Pero para eso se necesita ser valiente. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Gloria a Dios, puro guerrero de Cristo. Entonces, hermano, necesitamos vestirnos con las armas de luz, dice Pablo, las armas de justicia. Y estas armas sirven para combatir. La armadura de Dios, hermano, se compone de 9 piezas y solamente tiene una con la que tú te defiendes, que es la espada, la palabra de Dios. Y cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás 3 veces, las 3 veces, hermano, el Señor Jesús sacó la espada y habló palabra de Dios. Porque le dijo a Satanás, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Tenía 40 días en ayuno. Y fíjate lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús no se puso a decirle, no, si soy el Hijo de Dios. Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Pero fíjate lo que le dijo antes de eso, escrito está. Porque en el Antiguo Testamento se había escrito que no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús cita esa escritura del Antiguo Testamento y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces él se defendió con la palabra de Dios. ¿Sí? Pero las demás piezas de la armadura, hermano, son para defenderte, para protegerte, para cubrirte. Amén. Ahora, tristemente, hermano, todos los habitantes de este mundo que no han sido introducidos a Cristo se conducen y actúan en tinieblas. Nosotros ya no, hermano. ¿Por qué? Porque ya nos resplandeció la luz del Evangelio. Pero a los que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, se conducen y actúan en tinieblas. Ahora, por otra parte, la palabra de Dios es palabra profética. Y la palabra profética, como lámpara que ilumina a los creyentes,
transmite una luz espiritual que resplandece en las tinieblas que nos rodean. Por eso el día de hoy, hermano, nosotros podemos discernir muchas cosas. Amén. Ahora, esta luz, hermano, que nos guía, que nos resplandece, que alumbra nuestro camino, ¿quién crees que es? Cristo. Dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no vivirá en oscuridades, en oscuras. Amén. Entonces, el día de hoy, hermano, los creyentes, los cristianos, los no cristianos, hermano, tienen la necesidad de buscar la voluntad de Dios. Yo tengo la necesidad de obedecer y de buscar la voluntad de Dios. Y todos los días, hermano, ¿verdad? Dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. Todos los días yo me esfuerzo y busco obedecer a la voluntad de Dios. A una persona que no haya resplandecido la luz del Evangelio no va a poder entender, hermano. Pero tenemos que entender que el buscar hacer la voluntad de Dios a nosotros nos va a llevar, hermano, a obtener un premio que no es la salvación, sino son galardones, son adicionales a la salvación, hermano, ¿verdad? Entonces, todo santo, hermano, todo cristiano tiene la necesidad de obedecer y de buscar la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y una persona que es guiada, así como cuando tú vas con tu niño, hermano, y le vas diciendo por dónde, así como cuando pones el GPS y te guía por dónde, el Espíritu de Dios nos guía. Y todos los que oímos la voz de Dios, su guianza, y obedecemos, hermano, dice la Escritura, son hijos de Dios. Pero el que no obedece la voluntad de Dios y sigue haciendo su voluntad, hermano, dice el Señor Jesús, le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las cosas de él hacen. Hablando bien fuerte, hermano, el Señor Jesús. Entonces, antes, hermano, de que nosotros fuéramos salvos, todo lo que hacíamos, lo hacíamos conforme a nuestra propia voluntad. Y no tomábamos en cuenta a Dios. Al menos yo, hermano. No es lo mismo, hermano, que tú te levantes y reces el Padre Nuestro y el Ave María y todo eso, pero que vivas haciendo tu voluntad. ¿Sí? Entonces, antes, hermano, cuando nosotros no veníamos a Cristo, nos servíamos a nosotros mismos. ¿Sí? Y todo lo que hacíamos, lo hacíamos para complacernos a nosotros mismos. Pero el día de hoy, hermano, como hijos de Dios, debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Antes de venir a Cristo, hermano, estaba yo dispuesto a hacer cosas que me trajeran felicidad. Entre ellas, drogarme, alcoholizarme, etcétera. Hacíamos cosas, hermano, con tal de sentir placer, con tal
de sentirnos bien y terminamos haciendo nuestra voluntad. Amén. Hoy en día hemos creído, hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida como nuestro Salvador, lo hemos reconocido. Amén. Hemos reconocido que Él nos redimió, que Él nos salvó. Ahora sabemos que le pertenecemos a Él y que Él es el motivo de nuestro existir. Y solamente por esta razón, hermano, necesitamos un cambio fundamental. Porque a veces hasta el día de hoy seguimos haciendo nuestra voluntad. A veces busco mi propio reino y quiero seguir buscando mi justicia. Quiero seguir haciendo mi voluntad. Amén. No debemos, hermano, de seguir viviendo conforme a nuestras preferencias. Tenemos que conducirnos conforme a la voluntad de Dios, hermano. Estamos obligados a hacerlo. ¿Sí? Entonces, cuando tú crees, hermano, que Cristo es el centro de tu vida va a cambiar. Cuando tú empiezas a reconocer que Cristo es el centro de tu vida, hermano, tu vida va a cambiar. Cuando tú entiendas que el centro de tu vida ya no eres tú, ni es la gente, ni siquiera tu familia, hermano, cuando tú entiendas eso, tu vida va a cambiar. Un día estaba el Señor Jesús adentro de una casa ahí haciendo milagros y llega una persona que estaba ahí y le dice: Señor, allá afuera te habla tu mamá y tus hermanos. Te hablan allá afuera, te están esperando. Y el Señor Jesús les dijo: mi Padre, mi madre y mis hermanos es todo aquel que hace mi voluntad. Y cuando nosotros entendamos este punto, hermano, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida espiritual. Amén. El centro de nuestra vida, hermano, tiene que ser el Señor. El centro de mi matrimonio tiene que ser el Señor. El centro de mi hogar, de mi casa, de mi trabajo tiene que ser el Señor. Él es la centralidad y la universalidad que sostiene todo el universo, hermano. ¿Qué crees que va a pasar si tú a una bicicleta le quitas el rin y le dejas la pura llanta nada más? Pues no va a rodar, se va a caer. Y si Cristo, hermano, no es el centro de nuestra vida, todo el tiempo vamos a vivir fracasando, de fracaso en fracaso. Todo el tiempo vamos a seguir igual. La única diferencia es que hemos conocido del Señor, pero seguimos igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar, obedecer la voluntad de Dios, hermano. Buscar hacer la voluntad de Dios. Y luego Pablo dice, Mateo, le dice ahí el Señor Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y negarme a mí mismo, hermano, es estar dispuesto a buscar, hacer la voluntad de Dios y ya no la mía. Sí, hermano. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer después de ser salvos? Lo primero que debemos de hacer, ya me dio frío. Lo primero que debemos de hacer después de ser salvos es preguntar, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer, Señor?
Y esta pregunta es algo que tenemos que hacer todos los días. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué quieres que haga hoy? Porque esta pregunta, hermano, la hizo Pablo en el libro de los Hechos, cuando él tuvo un encuentro con Jesús. Hechos 22:10. Cuando nosotros estemos pasando, hermano, por una dificultad, ¿sí? No corras allá con el vecino, con la amiga y pide un consejo, no. Dile al Señor, ¿qué debo de hacer ante esta situación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que reaccionar? Un día yo entendí, hermano, porque yo era de las personas que cuando había inconformidades con mi esposa, yo era de las personas que decía, le voy a ir a decir para arreglar y aclarar las cosas. Voy a hablar con ella para arreglar las cosas. Ni arreglaba nada y terminaba enojado y a veces hasta ofendiendo, hermano. Y un día, hermano, iba en mi motillo, no sé qué, por ahí pasó algo, un desacuerdo. Iba en la motillo yo, hermano, y dije, pues ahorita voy a hablar con ella, pues para poner las cartas sobre la mesa, según yo. Y cuando iba en la moto en el camino, el Señor me habló y me dijo, ¿a dónde vas? No, regrésate, no vas a arreglar nada y las cosas van a empeorar. Quédate quieto. Y ese día entendí, hermano, que yo no puedo arreglar, no puedo solucionar nada. Y desde entonces, hermano, yo me enseñé, o más bien Dios me enseñó a base de ¿cómo se dice? De tropiezos, de regadas. Dios me enseñó, hermano, que nunca tengo que yo querer solucionar las cosas. Dice el Señor, déjamelo a mí, yo me encargo. Tú nomás busca hacer mi voluntad, yo me encargo de todo lo demás. Yo no le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer ante esta situación? Pero el día de hoy sé, hermano, y entiendo que tengo que preguntarlo siempre. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? Entonces, cuando pasemos una dificultad, cualquier situación, Señor, ¿qué quieres que haga? Amén. Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Porque si es como yo quiero, la voy a regar. Pero si es como tú quieres, vas a solucionar las cosas. Entonces el apóstol Pablo ahí en Hechos 22, versículos 6 al 10. Fíjate bien, esto está bien hermoso, hermano. ¿Cuántos quieren recibir una bendición? Ahí te va una bendición para tu vida. Pon atención, porque esto es una bendición para tu vida. Pero aconteció que yendo yo, es decir, el apóstol Pablo, no vas a creer que yo, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente brilló en derredor mío una gran luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el apóstol Pablo, hermano, antes de convertirse a Cristo se llamaba Saulo, ese era su verdadero nombre, Saulo, y vivía en un lugar que se llamaba Tarso, por eso era Saulo de Tarso, ¿sí? Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, hermano, iba en caballo y dice que vio una luz resplandeciente que le alumbró y lo dejó ciego.
y se cayó del caballo, pero escuchó una voz que le decía, porque él era el que perseguía a la iglesia, él era el que los agarraba, hermano, y luego los mataba, los entregaba a los soldados, él perseguía a la iglesia. Y le dice el Señor Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Fíjate lo que dijo Pablo, ¿qué haré, Señor? Ante esa situación Pablo dijo: ¿qué haré, Señor? Y fíjate lo que le contestó el Señor. Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Damasco, hermano, es una ciudad muy antigua en Siria. Y Damasco juega un papel muy importante en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento el papel de Damasco, hermano, es aún todavía más importante y concreto. Y en hebreo, la palabra Damasco, hermano, significa tierra bien regada o tierra de riego. Y Damasco, hermano, adquiere mayor relevancia en el Nuevo Testamento por ser el lugar donde Saulo de Tarso, futuro apóstol Pablo, experimenta su conversión repentina y radical al cristianismo. Y este evento, hermano, descrito en el libro de los Hechos, es considerado uno de los momentos más importantes en la historia de la iglesia, la conversión de Pablo. La conversión de Pablo en Damasco, hermano, ha dado origen a la expresión camino a Damasco o experiencia de Damasco, que se utiliza para referirse a cambios repentinos y radicales en la vida de una persona. Amén. En otras palabras, hermano, Damasco en la Biblia no solo representa una ciudad geográfica, también representa un lugar de cambio transformacional, tanto en la historia de la nación de Israel como en la vida de una persona. Pablo, hermano, tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco. Ahí tuvo un encuentro con él. Y Pablo preguntó: ¿qué debo de hacer, Señor? Y Pablo no le dijo ahí, sino le dijo: ve a Damasco, ahí vas a ser transformado. Y una vez que tú seas transformado, entonces yo te voy a dar instrucciones de lo que tú tienes que hacer. Amén. Ahora, el Señor Jesús, hermano, le dice a este Pablo en Hechos 22:10: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Muchas de las veces, nosotros los santos, hermanos, buscamos hacer la voluntad de Dios y fracasamos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué muchas de las veces yo fracasaba en buscar hacer la voluntad de Dios? Porque el problema, hermano, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, primero tienes que estar en el lugar adecuado. Si tú no estás en el lugar adecuado, en la posición adecuada, es imposible que puedas hacer la voluntad de Dios. En Damasco, hermano, es el lugar adecuado. En Damasco, hermano, que significa lugar de transformación, es donde Pablo recibe instrucciones de lo que él debe de hacer. ¿Sí?
Él buscó hacer la voluntad de Dios en el camino a Damasco, pero ahí no pudo hacerla porque necesitaba recibir instrucciones de lo que Dios quería que él hiciera. Para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, necesitas estar en el lugar correcto para que Dios pueda hablar a tu vida y tú puedas saber lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sí me estás entendiendo? Y eso, hermano, entonces es hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Ahora, una vez que nosotros estamos en el lugar correcto y hemos recibido la instrucción de parte de Dios, entonces podremos hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que todos los días nosotros nos dispongamos a que Dios nos procese, nos pase por el fuego, nos transforme para poder recibir instrucción de parte de Dios de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque muchas de las veces queremos seguir conforme, haciendo conforme a nuestra voluntad, viviendo conforme a nuestra voluntad. Amén. Entonces, la instrucción, hermano, de parte de Dios, la recibimos después de tener una conversión a Cristo. ¿Sí? Y como lo hemos mencionado muchas veces, Dios ha depositado su vida en nosotros, ¿verdad? Y la vida que Dios ha depositado en nosotros, hermano, la vida que ahora nosotros poseemos, tiene un requisito. Y el requisito es andar conforme a la voluntad de Dios. Dios depositó su vida en cada creyente, en cada santo, no para que vivamos haciendo nuestra voluntad, sino para que nos enseñemos y nos capacitemos a hacer la voluntad de Dios. Ese es el motivo, hermano. ¿Por qué? Porque entre más, hermano, tú busques y hagas la voluntad de Dios, menos vas a fracasar en la vida, menos vas a tropezar y más gozo y paz vas a tener. Entre más nos neguemos a nuestra propia voluntad, más recto, hermano, será nuestro camino delante de Dios. ¿Sí? Y el tener un caminar recto es una de las cosas, hermano, que todo creyente debe de anhelar. Vivir de una manera recta. Para eso Dios nos está procesando todos los días. Amén. Si nosotros, hermanos, seguimos andando conforme a nuestra voluntad, no vamos a vivir en rectitud y no vamos a estar gozosos y todo el tiempo vamos a vivir sufriendo. Y después no digamos, ¿por qué a mí, Señor? Ahora, después de ser salvo, cuanto más nosotros busquemos y vivamos el hacer la voluntad de Dios, hermano, menos sufrimiento vamos a tener. Es importante este punto. Es importante, hermano, que nosotros de aquí en adelante, hermano, empecemos a buscar hacer más la voluntad de Dios y menos la nuestra. No va a ser fácil. No va a ser fácil, hermano. Pero a final de cuentas es algo que tenemos que hacer, porque si nosotros nos negamos a buscar hacer la voluntad de Dios, a final de cuentas Dios te va a terminar obligando. O es por las buenas, hermano, o es con vara, dice la Escritura. Yo decido. Pero el punto, hermano, es que cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, hermano, vamos a ser recompensados.
El Padre nuestro dice Mateo 6, capítulo 6, versículo 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Pues una vez que nosotros decidimos aceptar a Cristo en nuestra vida, también tenemos que estar conscientes, hermano, que tenemos que aceptar la voluntad de Dios y que tenemos que dejarnos ser gobernados por esa voluntad. Amén. Si nosotros, hermano, nos sometemos con humildad, de una manera humilde, a la voluntad de Dios, vamos a evitar muchos desvíos y sufrimientos innecesarios en nuestra vida. ¿Sí? Muchos hermanos que han conocido del Señor, ¿sabes por qué han fracasado o han dejado de creer? Porque ellos siguieron viviendo conforme a su voluntad. Y la Escritura, hermano, nos enseña que nosotros no debemos de vivir más conforme a nuestra voluntad. Dice Pablo en Romanos 12:2: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y si Dios, hermano, no nos hubiera escogido, nos hubiera permitido seguir viviendo, hermano, como a nosotros nos plazca. Pero debido a que Él nos escogió, ahora Él nos conduce en el camino de la obediencia de acuerdo a su voluntad. Ya sea forzosamente o cooperando. Pero el punto es, hermano, que si nosotros nos negamos a cooperar en buscar hacer la voluntad de Dios, vamos a terminar siendo obligados por Dios mismo. Si nosotros, hermano, cooperamos y buscamos el vivir haciendo la voluntad de Dios, nuestra vida cristiana, hermano, va a ser más fácil. Muchas de las veces nosotros nos la complicamos. Y decía por ahí el hermano Dimas, hay veces que los procesos son innecesarios, sí. Hay veces que son innecesarios, hermano. Pero cuando somos necios, Dios nos los manda para entender, ¿verdad? Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, donde tenemos que estar, tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpiente, dice la Biblia. Dicen los doble A, mente alerta y receptiva, porque son tiempos difíciles, hermano. Y ahorita el enemigo lo que quiere es mochar cabezas, hermano, tumbar a los creyentes. Entonces depende de nosotros y pues a los jóvenes, ¿verdad?, que están aquí, les decimos pues que sigan viniendo, que se sigan dando la oportunidad, ¿verdad? Que entiendan, hermano, que después de esta vida empieza la verdadera vida, hermano. Aquí nosotros estamos adoctrinados de esta manera. Fíjate, decía Ricky Martin, vive la vida loca. Y muchos no la creímos. Y pagamos el precio, la consecuencia. ¿Sí? Al cabo, pues solamente se vive una vez. Pero no entendemos, hermano,
que en este mundo venimos es como cuando tú te presentas a hacer un examen. Sí, aquí en este mundo, hermano, tú estás haciendo un examen y va a llegar un momento en que te van a entregar tus calificaciones, hermano, y te van a decir, reprobaste, pasaste. Depende de cómo hayas vivido aquí. Por eso, pues los jóvenes que luego a veces son los que son más así, más rebeldes, no desperdicien el tiempo, el poco tiempo que queda. Busquen a Dios, busquen las cosas del Señor, ¿verdad? Sean obedientes a sus padres, no sean rebeldes, déjense guiar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie entonces para dar gracias a Dios. Hermano Rodo, vente a despedir el servicio. Gloria a Cristo, hermanos, qué buena palabra, ¿verdad? Agradecido